El doctor Dan Ben Abraham por más de 30 años ha enseñado principios hebraicos a miles de estudiantes por todo el mundo, compartiendo sus conocimientos en innumerables libros, en enseñanzas persona a persona, en conferencias presenciales y en Internet, así como programas de radio y televisión. Usted puede acceder a todo este material en www.toradiario.org. La Alianza Mesiánica Internacional AMI presenta al doctor y educador Dan Ben Abraham en su conferencia en línea. Bienvenidos. Shalom, shalom. Erev Tov a todos. Qué bueno estar aquí esta noche de nuevo con ustedes, comenzando o dándole continuación, mejor dicho, a una serie que el Rabí comenzó el Shabbat pasado, las calificaciones de Mashiach, un tema que usted no se puede perder, un tema tan extraordinario, tan necesario para nuestros días. Y lo mejor es que tenemos a Rabí de nuevo acá esta noche, antes de partir de Miami, para que continúe con este tema. Rabí, bienvenido de nuevo. Thank you. Gracias, Joseph. Gracias. Gracias. Pueden tomar asiento. Nos da mucha alegría poder estar de nuevo acá en el centro hebraico, Benedición del Doral, Florida, Estados Unidos. Por ese milagro que ocurrió hoy, porque yo estaba en Nueva York. Y cuando llegué al aeropuerto temprano en la mañana, hago mi chequeo, mi check-in en el aeropuerto. Cuando me entrega la máquina, mi boarding pass, mi pase de abordar, no dice 9 de la mañana, dice 9 de la noche. Digo, ¿cómo es esto? Pues 9 de la noche. Digo, ya empecé a darle vuelta. Joseph, Ariel, ok, 9 de la noche. Entonces, tomo el boleto y entro en la línea de atención al cliente. Le digo, mira, aquí yo me equivoqué. Le reconozco que fue un error mío. Yo, en mi mente estaba 9 de la mañana y por alguna razón salió 9 de la noche. Mira a ver si por favor me puedo poner en lista de espera. Claro, yo tengo 2,5 millones de millas viajadas en American Airlines y me dan un trato especial. Por eso, no por mí, sino por todas las millas que he volado por ahí. Entonces me dice, doctor Hayim, todos los vuelos a Miami están llenos y sobrevendidos. Llenos y sobrevendidos. No solamente llenos, sobrevendidos. No tienen first class para que me coja de mis millas y me ponga por lo menos en first class. Me tengo que ir a Miami. Dice. Ni en first class. Dice, déjeme ver qué podemos hacer. Empieza a chequear y dice, las posibilidades más altas son a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, las posibilidades más altas. Porque hay algunos asientos ahí disponibles, pero a las 5 de la tarde. Digo, ¿me puede poner en lista de espera a las 9 de la mañana? Estoy a las 7 de la mañana en el aeropuerto. Dice, ¿no me puedes poner en lista de espera a las 9 de la mañana? Dice, pero doctor, póngame en lista de espera a las 9 de la mañana. Me puso en lista de espera a las 9 de la mañana. Debido al estatus que tengo con American Airlines de tantos años viajando con ellos, pues uno tiene ciertas preferencias, ¿no? Bueno, me pusieron de número 4 en la lista de espera. Así que había 3 más calificados que yo. Delante, ¿ok? Entonces, hoy a las 9:30 de la mañana empieza el abordaje. Yo estoy paradito allí diciendo, Hashem, tú sabes que yo tengo que estar en Miami, tengo que enseñar esta noche, es un tema muy especial. Además de eso, a las 4 de la tarde yo tenía una clase, un webinar online.
Imagínate. ¿Ok? Un webinar del cual no pude presentarme la semana pasada porque me tomó una inundación en Texas. No pude hacerlo. Sí, como yo le digo ahora a la gente, a todos los colegas, que tampoco este lunes. Bueno, en todo caso, para hacer la historia corta, pasan a todos y queda un asiento free, libre, y le dan el primero que está en la lista de espera. Ya tengo 2 delante de mí. Dice, bueno, hay otro asiento más, ya cerrando el vuelo, hay otro asiento más, pero los que se iban era una pareja. Dice, no, pues yo no me voy, no, vete tú, no, que yo sin ti no me voy. Y ahí estaban y dice la señora, señor Jair, se va usted, venga, brum, bum. Me dio. Baruch Hashem, aquí estamos. Los milagros pasan todavía. Porque el que no ve a Hashem en las cosas pequeñas, no lo ve en las grandes. Eso es una realidad. Así que me da mucha alegría poder estar en el contexto de Pesaj aquí con ustedes y con toda nuestra gran familia de Iberoamérica que semana a semana están con nosotros, no presencialmente, pero sí online, disfrutando la riqueza que nos viene de la Torá, de la palabra de Hashem que vive y permanece para siempre. Así que a todos mis hermanos de Nueva York, de España, que están en esta hora despiertos, ¿ok? En la Argentina, en Colombia, en República Dominicana, en Brasil, en México, desde Miami, shalom, shalom. Yo sé que muchos de ustedes que están viéndonos online están notando algo diferente en el setup, ¿verdad? Están notando algo diferente, ¿verdad? Yo pienso que sí, que tal vez se nota, ¿no? ¿No? Hazles un zoom out, a ver si lo notan. ¿Ok? ¿Cómo es? Un zoom back. Un que le zumba. ¿Ok? Ahí lo pueden mirar. ¿Ve? Ahora creo que ahora sí lo pueden ver, que hay un diseño diferente. Y es que desde antes de Pesaj, un grupo de hermanos, la mayoría de los que se reúnen los lunes en la clase del segundo día de la semana, hicimos una donación para que Bezalel, que es el nombre que le hemos dado a Leandro, nos desarrollara este proyecto de pura madera aquí alrededor del Eijal, de tal manera que se le diera esa protección, ese entono que debíamos haber hecho desde antes, pero por razones ajenas a nuestra voluntad no se hizo. ¿Y qué tiempo, Leandro, te tomó hacer todo esto? Como que una semana, 2 semanas para hacerlo. Ya prácticamente está terminado. Es un empujoncito más que necesitamos, ¿verdad? Y es ya los pasamanos que faltan, demás y unas boberías ahí. Pero bueno, está espectacular. De verdad que está bonito. Un aplauso. Gracias. Gracias, Leandro. Gracias, Leandro. Como dije por texto, se demuestra una vez más el eslogan. ¿Cómo se dice el eslogan? No sé cómo se dice. ¿Ok? Que marca nuestra alianza. Es que juntos podemos hacer, porque separados no podemos. Juntos podemos hacer, que separados es más difícil. Bendigo al Eterno por eso. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, naser kishanu b'mishpotav v'tzivanu al divrei Torah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bueno, el tema que vamos a tratar esta noche con la voluntad del Eterno es el que se prometió en la clase de este pasado Shabbat, cuando hablamos del tema de Mashiach dentro del entorno de Pesaj. Decíamos 2 o 3 cosas allí que son importantes y que voy a tratar de resumirlas acá a manera de introducción. Número 1, cuando uno va a estudiar la Torá,
una de las cosas más importantes a la hora de estudiar la Torá es definir su propósito. ¿Para qué Hashem nos dio la Torá? ¿De quién habla la Torá? ¿Cuál es el propósito final de la Torá? ¿Cuál es el objetivo? Hashem no hace nada sin propósito. Como dijo Albert Einstein, Hashem no juega los dados. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Hay algún personaje específico del cual Hashem quiere hablarnos en su sagrada Torá? Y que ha sido el tema de los profetas. ¿Han sido los profetas capaces de detectar por los diferentes medios de interpretación de la Torá que nosotros tenemos de quién se habla en la Torá? Por supuesto, la Torá tiene muchos objetivos, ¿ok? Rabino Shaul de Tarso habla de la Torá en términos pedagógicos. Dice, la Torá es útil para enseñar, la Torá es útil para instruir, la Torá es útil para guiar. La Torá tiene un fin pedagógico. La Torá tiene propósitos históricos, mostrarnos exactamente cómo sucedieron ciertas cosas para que podamos tener sentido de identidad que es necesario en todo pueblo, en toda nación. La Torá tiene propósitos de carácter jurídico, es decir, es un cuerpo que contiene un cuerpo de literatura, es una composición literaria que tiene finalidades relacionadas con la jurisprudencia, cómo se tiene que gobernar la casa de Israel, cuáles son los principios, las normas que debe llevar adelante la casa de Israel para ser la nación que Hashem quiere que seamos. Es un propósito jurídico también. La Torá tiene un propósito cultico también. ¿Cómo es que se realiza el servicio a Hashem? ¿Cómo es que tienen que funcionar los Kohanim? ¿Cómo es que tiene que funcionar el templo? ¿Cuáles son las leyes básicas y fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de presentar un servicio al Dios Altísimo, al Dios de Israel? Todas esas cosas están dentro, ¿okay?, de los propósitos de la Torá. Pero hay un propósito supremo, hay un propósito que sobrepasa todos estos propósitos pedagógicos, jurídicos, culticos, etc. Ese es el propósito que nosotros no podemos perder de vista. Un propósito que está escondido incluso en el primer libro de la Torá, en el primer capítulo de la Torá, en el primer versículo, el primer pasuk de la Torá. Donde se habla de Reshit, en la palabra Breshit, Bara Elohim. Breshit, ese Breshit, ese Reshit, esa primicia, ese principio, ese principal. ¿De quién habla la Torá? ¿A quién tiene en cuenta la Torá cuando nos fue dada? Dentro de la propia Torá hay ciertas alusiones que nos permite a nosotros detectar de quién se está hablando la Torá. Por ejemplo, Hashem le dijo a nuestro pueblo a través de Moshe Rabenu, un profeta como tú voy a levantar en medio de sus hermanos. Un profeta como tú voy a levantar. ¿Quién es ese profeta? ¿De qué profeta está hablando la Torá? Por supuesto, no puede ser Moshe Rabenu, porque dice como tú, tiene que ser otro, obligatoriamente. ¿Quién es ese otro profeta? Eliyahu Hanabí, Nathan, Yeshayahu, Yirmiyahu. ¿Quién es ese otro profeta? El cual habla la Torá.
Desde la perspectiva del judaísmo nezarita, ese otro profeta es una alusión a Mashiach. Es una referencia a Mashiach. Por lo tanto, el objetivo central y final de la Torá es llevarnos a Mashiach, mostrarnos a Mashiach, preparar nuestro entendimiento para el conocimiento de Mashiach. Mashiach es, por tanto, el corazón mismo de la Torá. Es su objetivo primario, es su meta suprema, junto con todos los demás objetivos secundarios e importantes que ya hemos mencionado previamente. Aquí está el desafío. Si el objetivo supremo y final de la Torá es Mashiach, lógicamente Hashem espera que cuando nosotros estudiemos Torá, busquemos dónde está Mashiach escondido en ella. Que cuando nosotros estudiemos los profetas, estemos alertas para saber dónde está Mashiach en los profetas. Cuando leemos los salmos, estemos alertas para que podamos descubrir dónde está Mashiach en los salmos. Yo creo que no hay ningún gran maestro de Torá en Israel que no esté de acuerdo. El propósito supremo de la Torá es Mashiach. Es hablarnos de Mashiach, es llevarnos a Mashiach, es instruirnos acerca de Mashiach. Quitemos a nuestro candidato del medio por un momento. ¿Okay? Pongamos nuestro candidato a un lado. ¿Okay? Pongamos a Trump a un lado, a Ted Cruz al otro lado, a Hillary Clinton al otro lado, a todos los candidatos. ¿Okay? Pongamos a Yeshua a un lado, pongamos a Reves Nilsson a otro lado, pongamos a todas estas figuras mesiánicas, okay, de nuestro pueblo, pongamos a un lado por un tiempo. Y no nos fijemos en ninguna persona en particular, sino en el concepto. Miremos qué dice la Torá acerca de Mashiach. Luego, veamos si hay algún hombre en la historia que se acerque a ese perfil de Mashiach del cual nos habla la Torá. Esto es importante. Esto es importante porque si nosotros empezamos a hacer nuestra propia descripción del Mashiach, si nosotros empezamos a definir nuestros propios conceptos del Mashiach, podemos alejarnos de aquello para lo cual la propia Torá realmente nos está hablando. Entonces es importante que partamos de estas dos premisas. Primero, que el objetivo final de la Torá es hablarnos de Mashiach, es presentarnos a Mashiach. Que los profetas de Israel entendieron ese concepto y nos hablan de Mashiach y de la esperanza mesiánica. Y que Mashiach está escondido, por lo tanto, en la enseñanza de los profetas y en la enseñanza de los santos varones judíos que Dios usó para traernos lo que hoy conocemos como nuestra Biblia hebrea. Entonces, si nosotros queremos entender de forma apropiada el concepto de Mashiach, tenemos que hacerlo dentro de la fe bíblica, dentro del judaísmo bíblico. Cuando tratamos asuntos judíos, nuestros parámetros de investigación tienen que mantenerse judíos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Nosotros no podemos traer conceptos filosóficos no judíos al judaísmo para entender cosas que son judías. No podemos traer conceptos cristianos para entender conceptos judíos.
No podemos traer conceptos islámicos para entender conceptos judíos. Porque al momento que nosotros aplicamos a las escrituras hebreas conceptos, perspectivas, reglas y sistemas de interpretación no hebraicos, nos apartamos de la verdad y estamos creando una mentira. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Voy a repetir ese concepto. Al momento que aplicamos a las escrituras hebreas conceptos, perspectivas, reglas, sistemas de interpretación, teorías que no son hebraicas, nos apartamos de la verdad y estamos creando una ilusión. Estamos creando una mentira. Y es por eso que dentro del concepto profético de la segunda redención, que es mayor que la primera, uno de los efectos extraordinarios que va a tener esta segunda redención donde ahora estamos es el impacto en los conceptos, en las filosofías y en las teorías religiosas de las naciones. Porque si tú recuerdas la profecía de Jeremías capítulo 16, donde dice, vienen días, dice Hashem, que no se va a decir más, bendito es el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de Egipto, sino bendito es el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de las tierras del norte, de todas las tierras a donde los había arrojado, y los traeré de vuelta a su tierra que juré a sus padres que yo les daría. Si sigues leyendo al final, el impacto que eso tiene en las naciones es impresionante. Porque dice, muchos dirán entre las naciones, mentira poseyeron nuestros padres y vanidad, en lo cual no hay provecho. En otras palabras, solamente la escritura hebrea es el fundamento para determinar quién es el Mashiach. Fuera de la escritura hebrea no hay otro sistema de interpretación, no hay otra fuente de datos confiable y segura para saber quién es el Mashiach, excepto la escritura hebrea. El Código Real, el Nuevo Testamento, no es un documento que pruebe nada. Nosotros no podemos ir al Nuevo Testamento para encontrar un perfil del Mashiach. Porque el Nuevo Testamento no hace otra cosa que hablarnos de uno que en la opinión de los escritores del Nuevo Testamento cumple con los requisitos. Pero los requisitos mismos no son parte de la escritura de los libros que llamamos el Código Real. ¿Me sigue? En otras palabras, cuando Rabino Shaul entraba a una sinagoga del primer siglo para hablar de Mashiach, no iba llevando el Nuevo Testamento con él. No necesitamos el Nuevo Testamento para encontrar a Mashiach. No necesitamos el Nuevo Testamento para describir a Mashiach. No necesitamos del Nuevo Testamento para establecer el perfil del Mashiach. ¿Por qué? Porque el perfil tenemos que encontrarlo en la Torá, en los profetas y en los salmos. Es decir, en las tres grandes divisiones que compone la Biblia hebrea. Y esto es exactamente lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Si ustedes recuerdan, hay una narrativa post-resurrección del Rivi, en la cual él está viajando con dos discípulos camino a una aldea que se llama Emaús, una aldea que está hoy día entre Jerusalén y Tel Aviv, que a unos, qué sé yo, tal vez 15 minutos hacia el oeste de Jerusalén. Cuando él está caminando, él habla con estos dos judíos que están todos tristes, todos cabizbajos, en depresión consumada. Usted sabe cuando una persona está en depresión por el rostro. El rostro de la persona deprimida muestra cómo está su espíritu. Está cabizbajo, cansado, mira para abajo, no tiene fuerza en las palabras,
le da lo mismo chicha que limonada. Y así estaban esos discípulos. Yeshua, se acerca a ellos y le dice, ¿por qué ustedes están tristes? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado aquí en estos días? Dice, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? De Yeshua, de Nazaret, que nosotros esperábamos, pasado, esperábamos, ya no esperamos nada. Esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y resulta que lo mataron, se acabó todo. Ahí tenemos un hint muy importante. ¿Cuál fue la respuesta del Ribi? Que ustedes son duros de corazón para creerle a Moshe y a los profetas. No está escrito en la Torá y en los profetas que el Mesías tiene que sufrir y padecer todas estas cosas para que pueda entrar en su gloria. Es decir, para que pueda ser Mashiach ben David. No está escrito, si sigues leyendo, dice, y comenzando por Moshe, y siguiendo por los profetas y por los salmos, les mostró todo lo que del Mashiach estos escritores decían. ¿Lo ve? ¿Cuál fue la base para que Yeshua les mostrara a ellos el perfil del Mashiach? La Torá, los profetas y los salmos. En los días de su vida, el Ribi tuvo un encuentro con algunos Yehudim de las diferentes sectas judías que había en el primer siglo. Y les dijo, ustedes tienen un problema. El problema es que ustedes en el fondo no le creen a Moshe. No le creen a Moshe. Escudriñen la Torá. Lean a Moshe Rabeno. Lean a Moshe. Porque si ustedes estudiaran a Moshe, descubrirán que de mí habló él. De mí habló él. ¿Cuál es la razón por la que ustedes no la pegan conmigo? Porque no leen a Moshe. Leen cualquier cosa y estudian cualquier cosa, pero no se concentran en Moshe. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puede ser que el Ribi le diga a los judíos del primer siglo que vivían estudiando Torah, ustedes no leen a Moshe? Pues si se leía a Moshe, en la sinagoga se leía a Moshe todas las semanas, no una vez, 2, 3 veces. Una de las cosas que caracteriza el alma judía es su inclinación natural por el estudio. Un judío, donde quiera que llega, planta una escuela, planta una sinagoga, un lugar, una Bet Knesset. Esa es una de las características del judío, el amor por el estudio, por la Torá, estudiar la Torá. Entonces, ¿cómo es posible que si eso es así, Yeshua le dijera a estas personas de sus días, aquellos colegas, compañeros, rabinos, judíos, que estudiaban la Torá y estudiaban a Moshe, ustedes no leen a Moshe? ¿Cómo lo podemos explicar? Hay una sola respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Cuando ustedes leen a Moshe, no están buscando a Mashiach en Moshe. Están buscando todas las otras cosas que son importantes en Moshe. Los valores jurídicos, los valores cúlticos, todo eso lo buscan y es ok. Pero la Torá habla de lo más importante de todo, que es Mashiach. Y eso no se puede perder de vista. Y el hecho de que ustedes no buscan a Mashiach en la Torá, en Moshe, por eso es que no me ven a mí. Entonces es muy importante que tanto el concepto como nuestra responsabilidad en creer en el Mashiach son judíos.
De hecho, Maimónides, posiblemente el judío de mayor influencia en el mundo moderno sobre el concepto judío del Mesías y con quien interactuamos muchísimo en nuestros estudios. En uno de sus últimos capítulos de Mishneh Torah, es una obra espectacular que se la recomiendo a todos. De hecho, se tradujo al castellano. Después de casi 550 años, está traducida al castellano. Afirma sin rodeos: cualquier judío que no crea en el Mesías y que no espere con ansias su llegada inmediata es un apicoros, un apóstata, y ha negado toda la Torá. ¿Está escuchando? Voy a repetir ese concepto de Maimónides. Él dice: judío que no cree en el Mashiach es un apóstata. Judío que no cree en Mashiach niega toda la Torá. ¿Por qué? ¿Por qué no creer en el Mashiach niega toda la Torá? ¿Qué decíamos al principio? El Mashiach es el objetivo fundamental. Es la meta suprema del cual nos habla la Torá. Por lo tanto, el Mashiach es un principio fundamental del judaísmo. ¿Ok? De manera que la meta hacia la cual apunta el judaísmo es el Mashiach. Porque en el Mesías todo el propósito de la Torá va a alcanzar su final cumplimiento. Nosotros no podemos hablar, por ejemplo, de la edad mesiánica sin hablar de Mashiach. Nosotros no podemos hablar de la eliminación de la idolatría de la tierra sin hablar de Mashiach. Nosotros no podemos hablar del retorno de todas las ovejas perdidas de la casa de Israel sin hablar de Mashiach. Nosotros no podemos hablar de la infusión del conocimiento del Dios de Israel en todo el mundo a un punto cuando todas las naciones acepten el dominio del Dios uno y único de Israel sobre sus vidas sin conectarlo con Mashiach. Nosotros no podemos hablar de la eliminación de la enfermedad y del gran Tikkun Olam, que es la segunda y final redención, desconectados de Mashiach. Y es en ese sentido que la meta suprema de la Torá es Mashiach. El principio de todos los principios de la fe judía es el Mashiach. ¿Ok? Entonces es importante que entendamos que si la Torá nos está hablando del principio de todos los principios de la fe judía, a la hora de estudiar la Torá, tengamos en cuenta siempre ese principio. Y busquemos dónde está Mashiach en la Torá, en los escritos. ¿Okay? Eso es muy importante. ¿Okay? Entonces, si el Mesías es consecuentemente un concepto judío que aparece en la escritura hebrea, entonces tenemos que mantenernos dentro de la escritura hebrea. Es decir, tenemos que mantenernos dentro del judaísmo bíblico para procurar entender de forma apropiada su significado y su mensaje. Porque el concepto judío del Mesías es diferente al concepto cristiano del Mesías. Y como dije, el concepto judío del Mesías es un concepto diferente al concepto islámico del Mashiach. Por lo tanto, es evidente que en otras religiones del mundo se han adoptado ideas judías del Mesías. Han habido importaciones de las ideas judías del Mesías y la han introducido dentro de la filosofía
dentro de las bases religiosas y dentro de los conceptos religiosos de esas otras religiones. Y el resultado ha sido la corrupción del concepto de Mashiach en otra religión aparte del judaísmo. Esto es sumamente importante. Entonces, ¿cuál es el concepto judío original? ¿Y cuál es el concepto judío confiable del Mashiach? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tenerlas bien en cuenta. Vamos a empezar de lo más simple a lo más complejo. ¿Okay? De lo más simple a lo más complejo. Mashiach en hebreo significa ungido, o como decimos en ladino, untado. ¿Okay? El untado, el ungido. El ungido por Hashem. El ungido por Hashem. Para realizar, para llevar adelante a cabo una misión especial dentro del plan de redención de Hashem, tanto a nivel temporal como eterno, dependiendo del propósito específico de la unción. Ese es el concepto de Mashiach. Sea una función temporal o sea una función permanente, se espera que ese ungido introduzca siempre un bien a favor de aquellos por los cuales se une. Y de esta manera se habla en la teología judía de movimientos mesiánicos. Mesianismo, visto así, en ese contexto académico histórico, se refiere siempre a los cambios que se van a introducir en el mundo con la aparición del ungido de Hashem. Tanto a nivel nacional, es decir, dentro de Israel, como a nivel mundial entre las naciones. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la Torá, el concepto de Mashiach no es simplemente para bien del pueblo judío. El concepto de Mashiach es para bien del mundo. La fiesta mesiánica no va a ser exclusivamente para el judío. La fiesta mesiánica va a llamar y va a afectar al mundo entero, al universo entero, a la creación completa. This is no Jewish party. It's a universal party. Y aunque la idea de un cambio que se va a introducir en la edad presente a nivel nacional e internacional un poco tardía en el pensamiento hebreo, fueron precisamente los profetas hebreos a partir de Yeshayahu o Isaías en el siglo 8, antes del nacimiento de Yeshua o antes de la era actual, quienes introdujeron de forma mucho más acabada este concepto mesiánico, esta idea mesiánica, y por tanto tenemos que aceptarla a partir de allí. Entonces, cuando nosotros tenemos claro el propósito supremo del cual nos habla la Torá, entonces podemos descubrir cómo la idea mesiánica aparece desde muy temprano en las escrituras hebreas. Por ejemplo, Bereshit capítulo 1, Bereshit capítulo 3, versículo 15, del primer libro de la Torá de Moshe Rabenu, capítulo 3, verso 15, contiene una idea mesiánica. ¿En qué sentido contiene una idea mesiánica? Que afirma que el descendiente de una mujer destruirá finalmente a la serpiente. Eso no es cualquier hombre. Cuando dice, la simiente de la mujer destruirá tu simiente, hablando de la serpiente, ahí es una idea mesiánica, que está hablando de niveles que solamente el Mashiach va a poder cumplir. Es decir, que el Mashiach no puede ser un ángel venido del cielo. Esa es la primera cosa que tenemos que tener clarísima. El Mesías es uno que nace como nacen todos los hombres, de una mujer. Si no nace de una mujer, no califica.
No puede ser un ángel, porque las mujeres no paren ángeles. Que yo sepa. ¿Ok? Las mujeres dan a luz seres humanos. O sea que el Mashiach desciende de una mujer. Te está diciendo que es un ser humano. No podemos esperar que sea una cosa rara, diferente. Es un ser humano, uno nacido de mujer. Si no es nacido de mujer, no es el Mashiach. Te lo está diciendo desde entrada. Desde entrada. Si sigues avanzando un poquito, por ejemplo, en Génesis capítulo 9, verso 24, se proyecta otra idea mesiánica, anticipando que por medio de Sem, uno de los hijos de Noé, vendrá bendición al mundo. Y es precisamente Abraham, un descendiente de Sem, el escogido para el Eterno para propósitos mesiánicos. Y ahí tienes otro hint, ahí tienes otra alusión para armar el perfil del Mashiach, según la Torah, comenzando por Moshe. ¿Cuál es la segunda pieza del rompecabezas? Que el Mashiach tiene que ser semita. No puede ser chino. Tiene que ser semita. Tiene que descender de Sem. Y tiene que estar conectado con Abraham, que es el descendiente de Sem por donde viene la línea. Léase Génesis capítulo 12, 1 al 3, donde está clarísimo revelado allí. Cuando Hashem le dice a Abraham, yo voy a bendecirte, voy a hacer de ti una gran nación y en ti van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Más adelante dice, añade otro interesante aspecto a esa profecía, dice, en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. En ti y en tu simiente. Ahora, acuérdate, tu simiente va a golpear a la cabeza de la serpiente. Tu simiente, una simiente de la mujer. Y ahora le dice a Abraham, que es un descendiente de Sem, ¿ok? En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. En otras palabras, el Mashiach no solamente tiene que nacer de una mujer, tiene que ser humano, no solamente tiene que ser semita, tiene que ser descendiente de Abraham. Vamos armando el rompecabezas. Aquí está el punto, porque Abraham tuvo muchos hijos. Y aquí viene la disputa. ¿Cuál es el hijo escogido para llevar la simiente a la llegada de Mashiach? ¿Ismael o Isaac? Los musulmanes dicen que nosotros cambiamos la Biblia. Nosotros la cambiamos, que Isaac no fue ofrecido en el monte Moria, que fue Ismael. Al cambiar eso ahí, le robamos a Ismael la bendición. Y por eso es el odio que nos tiene, porque dice que le robamos la bendición. Cambiamos eso ahí. ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces, ¿estás conmigo en este proyecto? Vamos a avanzar un poquito. Génesis capítulo 49. A partir del verso 8 al 12, que contiene otra idea mesiánica, toda vez que en una profecía que ahí aparece, Jacob, nuestro padre Jacob, antes de morir, reúne a sus hijos y les da una bendición, una verajá. Y en esa bendición, él
que es un descendiente de Abraham. ¿Ok? Es un descendiente. Acuérdense que Jacob es nieto de Abraham. En esa profecía, él dice que entre todos sus hijos, uno en particular llevará el cetro en Israel. Uno en particular. ¿Quién es ese hijo en particular? Porque Jacob tuvo 12 hijos. Ese hijo es Yehuda, Judá, quien recibe la promesa de ser el progenitor del Mesías, bajo la sombra de Silo. Dice, no será quitado el cetro de Yehuda hasta que venga Silo. Y a él, a Silo, se van a congregar todas las naciones del mundo. Eso es una idea mesiánica. Entonces, vamos a añadir otra pieza del rompecabezas. ¿Cuál es la primera pieza? Leandro. La primerita que vimos. Que tiene que nacer de un ángel, de una mujer. ¿Ok? Tiene que nacer de una mujer. ¿Cuál es la segunda pieza? Tiene que ser semita. ¿Cuál es la tercera pieza? Tiene que ser hijo de Abraham. Tiene que ser hijo de Abraham. ¿Ok? ¿Cuál es la próxima pieza? Tiene que ser, ¿ok? Hijo de Isaac. ¿Ok? ¿Y qué más? Descendiente de Jacob. ¿Y qué más? Descendiente del cuarto hijo de Jacob. En este caso de Yehuda. De donde viene el etnicismo judío. En otras palabras, el Mesías tiene que ser un judío. Si no es judío, no es el Mesías. Yo una vez estaba dando una conferencia, creo que fue en Venezuela, y estaba hablando de uno de estos temas de la redención, y era un tema para pastores. Habían como 40, 50 pastores evangélicos allí, muy buenos amigos. Y uno de ellos, al final, la parte de las preguntas, levantó la mano. Sí, diga. Dice, Rabino, yo le he escuchado toda la conferencia, muy buena conferencia y demás, pero mire, le voy a decir algo. Evangélico al fin, ¿no? Toda la teología evangélica que ya conocemos, ¿no? Dice, ¿por qué tanto énfasis en el judío, en el judío, en el judío? Lo más importante para mí es que Jesús pagó el precio por la redención de mi alma. Me da lo mismo si es judío, que sea venezolano, que sea cubano. Él pagó por mí. Y yo soy salvo por medio de él. Yo dije, hermano querido, muy románticas tus palabras. Muy románticas. Muy bonitas. Pero te voy a decir algo. Si tu Mesías no es judío, estás embarcado, compadre. Si no es judío, no es el Mesías. Si el Mesías no es judío, no es el Mesías. Para ser el Mesías tiene que venir de la tribu de Yehuda. Un descendiente de Leví no puede ser el Mesías. Un descendiente de Aarón no puede ser el Mesías. Un descendiente de Reubén no puede ser el Mesías. Un descendiente de Naftalí no puede ser el Mashiach. Un descendiente de Joseph no puede ser el Mashiach. Para ser el Mashiach del cual habla la Torah, para ser el Mashiach del cual estamos hablando en esta conferencia, el candidato tiene que ser descendiente de Yehuda, de Judá, el cuarto hijo de Jacob. Y yo creo que todo el mundo aquí conoce que la figura de Silo está muy bien establecida en la literatura rabínica
como aquel que está identificado con el Mesías. Y un montón de evidencias que muestran que Silo es una referencia velada, escondida acerca de Mashiach. Les voy a dar 3 evidencias en la conferencia de hoy. Primera evidencia, la traducción del Targum Pseudo Jonathan de Génesis 49:10, que dice así, y cito: no cesarán reyes ni gobernantes de la casa de Judá hasta que venga el rey Mesías. El Targum, ¿qué cosas son los Targumín? Las traducciones del hebreo al arameo para entender el significado del hebreo a personas que lo habían perdido. En ese Targum, para que ellos entendieran quién era Silo, Jonathan tradujo: no cesarán reyes ni gobernantes de la casa de Judá hasta que venga el rey Mesías. Acuérdense que estamos hablando de una traducción al arameo de la Biblia hebrea, compilada en el antiguo Israel y Babilonia en el periodo del Segundo Templo. No cesarán reyes ni gobernantes de la casa de Judá hasta que venga el rey Mesías. Primera evidencia. Observa que no te estoy citando Mateo 4:13, ni diciendo 1 Corintios 14:16. Estoy citándote como evidencia documentos judíos aceptados y reconocidos como judíos por todo nuestro pueblo, sin duda alguna. Porque el Nuevo Testamento, definitivamente, que llamamos Código Real, es un documento, más bien es una colección de documentos judíos. Pero debido a que los no judíos metieron la mano ahí y hicieron sus cosas y sus arreglos ahí, hay muchos en nuestro pueblo que no lo consideran una colección de escritos judíos, sino escritos cristianos. De hecho, se habla de la Biblia cristiana en oposición a la Biblia hebrea. Y nada más judío que el Nuevo Testamento. Nada más judío que el Código Real cuando lo colocamos en su entorno judío. En otras palabras, Yeshua no era un niño cristiano que iba los domingos a la iglesia. Esa es la interpretación. Yeshua era un niño judío que iba a la sinagoga en Shabbat. Nosotros conocemos la historia. Sabemos cómo Roma metió la mano ahí y cómo hay cosas que se dieron ahí. Conocemos la historia y tenemos las herramientas suficientes, la inteligencia suficiente y el conocimiento suficiente para saber dónde fue que se metió la mano y dónde se hicieron cosas de un lado y del otro, de los dos lados. De eso hablaremos algún día. Segunda evidencia, el Tratado Talmúdico Babli. El Talmud es una colección de escritos judíos sumamente interesante que registra la mayoría de las opiniones de los rabinos que preservaron la secta de los Perushim del Segundo Templo. Es una colección de escritos que contienen materiales informativos espectaculares y que es obvio objeto de estudio de todo judío. Y en este tratado talmúdico Babli, tratado Sanedrín 98b, folio B, y la segunda hoja, documenta lo siguiente, y cito: Rabí Yohanan dijo: el mundo fue creado para el propósito del Mesías. ¿Cuál es su nombre? ¿Está escuchando lo que dice?
El mundo fue creado para el propósito del Mashiach, de revelar al Mashiach. ¿Qué fue lo que dijo Rabino Shaul en el primer siglo? El propósito de la Torah es que mostrarnos a Mashiach. 500 años después, nosotros tenemos a los sabios judíos de Babilonia diciendo, el mundo fue creado para el propósito de mostrar a Mashiach, el propósito del Mesías. Y entonces viene la pregunta, ¿cuál es su nombre? Y como nos tiene acostumbrado el Talmud, no llega a conclusiones, pero deja abierta la puerta para la discusión de todas las posibilidades. Y nos presenta todas las posibilidades. Respuesta. La escuela del Rav Shila dijo, su nombre es Shiloh, como está escrito hasta que venga Shiloh. Es el texto que estamos estudiando. ¿Ok? ¿Cuál es su nombre? El nombre del Mashiach. Dice, su nombre es Shiloh, como está escrito hasta que venga Shiloh. Entonces, ¿quién es Shiloh? Mashiach. Mashiach. Segunda evidencia. Tercera evidencia. El Targum Neofiti, siguiendo la misma línea, vierte el texto de Génesis 49:10 de la siguiente manera, y cito, no cesarán los reyes de entre la casa de Judá, ni los escribas que enseñan la ley a sus hijos, hasta que venga el rey Mesías, del cual es la realeza, y a él se someterán todos los reinos. Entonces ahí tienes otra pieza del rompecabezas. Vamos a ver, Carlitos, se me olvidaron. Ayúdame. ¿Ok? Salva la patria. ¿Ok? La primera pieza de rompecabezas, ¿cuál es? Un ser humano nacido de una mujer. ¿Ok? Esa es la primera. La segunda pieza de rompecabezas del Mashiach, ¿cuál es? Tiene que ser semita. ¿Ok? No puede ser descendiente de Jafet, no puede ser descendiente de Cam. Tiene que ser descendiente de Sem. ¿Ok? Tercer pieza de rompecabezas, ¿cuál es? Descendiente de Abraham. La cuarta pieza del rompecabezas, ¿cuál es? De Isaac. La quinta pieza del rompecabezas, de Jacob. Y de Jacob, que tuvo 12 hijos y una hija, que sepamos una hija, ¿de cuál tiene que venir? ¿De Dina? ¿De Leví? ¿De Rubén? ¿De Joseph? ¿De Benjamín? ¿De dónde tiene que venir? De Yehudá tiene que venir. Si no es judío, no es el Mesías. ¿Ok? ¿Cuántos van siguiendo los datos de la Torah? ¿Okay? Vamos a mirar otra predicción mesiánica en Números capítulo 24, versículos 12 al 19. Números capítulo 24, versículos 12 al 19. Ahí hay otra predicción mesiánica, hay otro hint, otra alusión, donde se anuncia que una kohaf, una estrella, ¿ok? Y un shebet, un cetro, se va a levantar en Israel. ¿Ok? Los Targumín, de los cuales hablé previamente, no dudan en identificar kohaf con rey. Y no dudan en identificar shebet con Mashiach. Es decir, que los sabios judíos que tradujeron por primera vez la escritura al idioma griego, tradujeron shebet en esta profecía como antropos. De antropos viene antropología. ¿Qué cosa es la antropología? El estudio del hombre, ¿no? Antropos, hombre. De donde surge la idea mesiánica centrada en una persona más que en una edad. En otras palabras, se trata de un rey Mesías, el rey ideal de Israel, más que una idea de una época mesiánica. En otras palabras,
La Torá es muy clara y muy precisa cuando tú la escudriñas así, que cuando se habla de Mashiach, del concepto de Mashiach, no se está hablando de una edad mesiánica, se está hablando de una persona, específicamente, de un rey Mesías, que el Mesías será un hombre con todas estas características que hemos mencionado, el rey ideal de Israel. El rey ideal de Israel. Otro elemento de formación mesiánica viene directamente de la profecía del profeta Natán. Segunda de Samuel capítulo 7, 12 al 16. Donde se liga a la casa de David, descendiente de Judá, como receptora de la esperanza mesiánica para Israel. Se añade a David su hijo Salomón. Y en el evento que Salomón se mantenga fiel a los mandamientos y a los preceptos divinos, como David su padre, el Mesías vendrá de sus lomos. De lo contrario, el Eterno va a levantar un vástago a David, no necesariamente por la vía de Salomón. Y esto es muy importante. ¿Ok? El Mesías tiene que ser entonces no solamente un rey descendiente de Judá, tiene que ser un rey descendiente de David. Si no es descendiente de David, no califica para ser el Mashiach. Y esa es la otra pieza del rompecabezas. Y es por eso que la monarquía en Israel está ligada a la casa de David. Cualquier pretendiente a la monarquía judía que no sea un descendiente de David, no califica. Tiene que ser descendiente de David. Ahora, se añade a su hijo Salomón. Definitivamente se añade. Pero hay una condición para que de la descendencia de Salomón provenga el Mashiach. ¿Cuál es la condición? Si tu hijo Salomón se mantiene fiel a los pactos como tú, por él correrá la línea mesiánica. En el evento que Salomón no se mantenga fiel a los mandamientos y preceptos divinos como David su padre, el Eterno va a levantar otro vástago a David. No necesariamente por la vía de Salomón. Nosotros tenemos la ventaja de la historia. Si nosotros miramos la vida de Salomón, podemos detectar si se mantuvo o no fiel. Lamentablemente no se mantuvo fiel al pacto. Su reino fue roto. A partir de él, la idea del Mesías está relacionada directamente con la casa de David y con la persona de David, ya no con Salomón, porque ya no es una exigencia mesiánica como en sus días. ¿Están conmigo hasta acá? Mire cuántas cosas hemos hablado hoy del Mashiach. Desde el punto de vista judío. Cualquiera que se presente como candidato a Mashiach en Israel, que no reúna todos estos requisitos básicos que hemos mencionado hasta aquí, no califica para ser Mashiach. Ahora vamos a movernos un poquito más adelante. Los salmos mesiánicos. Los salmos mesiánicos añaden más elementos importantes
al tema que nos ocupa, el concepto del Mashiach en la teología judía. Y sabido es que muchos de los salmos han sido vistos en nuestro pueblo como salmos de la realeza. ¿Qué quiere decir que son salmos de la realeza? Que pertenecen a la casa de David. Son salmos que hablan de la esperanza mesiánica. Son salmos que hablan del Mashiach. Y se describen como salmos de la realeza porque se le asignó la misión mesiánica por excelencia a la casa de David. Y como la monarquía hebrea es un fenómeno reciente en comparación con las del Medio Oriente, es entendible el uso de estos giros monárquicos de la cultura monárquica para describir al rey mesiánico de Israel. Y hay muchos salmos que en la teología judía son pertenecientes a la categoría de salmos de la realeza, es decir, salmos que son de corte mesiánico. El Salmo 2, por ejemplo, es un salmo mesiánico. Si vas al Salmo 2, es uno de los salmos que se usaban a la hora de ungir a un rey de Israel. El estudio de ese salmo es una maravilla. Y llama el alma, toca el espíritu, cultiva y empuja al estudio de la Torah. Es algo espectacular el Salmo 2. Pero una de las cosas del Salmo 2 más interesante es que añade otro elemento al perfil de Mashiach. Porque una de las partes del Salmo 2 dice, Hashem ha establecido el decreto. Mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Hashem ha establecido el decreto. Mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Es decir, que en sentido pashat, sentido literal, cuando un rey de la casa de David era coronado rey y establecido como rey en Israel, este salmo era leído. Como esa persona que acababa de ser nominada rey, ungida como rey y establecida, reconocida y aceptada como rey, dejó de ser una persona civil para transformarse en una persona monárquica. Ese cambio de estatus se conoce como en el judaísmo engendrarse. Se conoce en el judaísmo como concebirse, como nacer de nuevo. De manera que es un hebraísmo que tenemos ahí para entender cuando dice, hoy te he engendrado, es hoy te he cambiado de estatus. Hoy te he movido de una posición a otra posición. Y ese cambio de estatus es lo que hace extraordinario este salmo. Porque al decir hoy establece el decreto, el término hebreo que está ahí detrás es huk, de donde viene hukim. ¿Cuáles son los hukim? Los mandamientos que no tienen una explicación racional. Son mandamientos que son metarracionales, están más allá de la razón humana, están escondidos en los secretos de la sabiduría de Dios Altísimo. De manera que el tema de Mashiach es un huk, el tema de Mashiach es un misterio, el tema de Mashiach es algo que si tú no lo escudriñas, no lo encuentras a flor de tierra, porque es un huk, es un decreto del Altísimo. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Ahora, voy a hacerles esta pregunta para hacerlos reflexionar un poquito y que participen conmigo en el diálogo de esta clase.
Cuando tú miras todas las piezas del rompecabezas de Mashiach que hemos estudiado en la clase de hoy, ¿cuál es el denominador común? Esa figura que va emergiendo. Sí, exactamente, pero ¿qué figura va emergiendo allí? No, olvídate de Yeshua, no estamos hablando de Yeshua ahora, estamos hablando del Mashiach, ¿ok? Del Mashiach, del concepto, ¿ok? ¿Ok? ¿Qué más? A ver, un ser humano, ¿qué más? Es un concepto monárquico. Es un concepto monárquico. Cuando tú pones todas estas piezas juntas que hemos visto hasta acá, la figura que emerge ahí es la de un rey. Es una figura monárquica que significa dominio, significa investidura real. ¿Cuál es la función del rey en Israel? Es el poder ejecutivo de Israel. Es el que ejerce, el que causa, o como decimos en el Spanglish de acá, de Estados Unidos, el que enfuerza la ley. Qué desastre para Cervantes, que nos perdonen Cervantes. Ok. Que nos perdone el Premio Nobel de Literatura Española que se la ganó un colombiano. Felicitaciones, Colombia. Déjeme decirle que cuando yo estoy en mi computador escribiendo y pone español, yo pongo siempre español de Colombia. En mi opinión, el mejor español que se habla en América Latina. Después de los cubanos, por supuesto. Estaba sentado a la mesa con el Moré Ariel en estos días y me hizo un cuento, ¿no? De los orientales, los cubanos que vienen de la parte oriental del país se comen las S, es la tendencia, ¿ok? ¿Ok? El soldado acota que baje a la pota con el caco puestos. Y pone la S donde no va, la quita donde tiene que ir. No, eso es típico, ¿no? de esa región de Cuba. Y entonces hay muchos que se van de Oriente, de esa zona de oriental, a La Habana, que es la zona occidental, para buscar trabajo y esas cosas allá. Y entonces el gobierno no quiere eso. Entonces, ¿cómo lo detectan? Por la lengua. ¿Verdad? Y entonces, trabajar en la construcción tiene que ponerse un casco, ¿no? Para trabajar en la construcción. Y ahí le ponen el casco y le dice, ¿qué es eso que tú tienes en la cabeza? ¿Es un caco? Dice, tú eres oriental, fuera. Y así lo van detectando, ¿no? ¿Sabe que en la Torá también hay un caso así? Había una tribu que no podía decir la Shem, no podía decir Shibolet, ¿ok? Sino decían Chibolet. Y ahí detectaban, no, tú eres de allá. Ok, bueno, así pasaba, ¿no? Entonces había uno que vio aquello y dice, no, yo voy a aprender bien cómo se dice para que cuando me toque, que no me eche. Y se aprendió casco, casco. Y cuando llega el turno, le dice, oye, ¿qué tienes en la cabeza? Dice, eso es un casco. Dice, ¿y de qué está hecho? Dice, de plástico. Para afuera. All right. ¿Y por qué no fuimos allá, viejo? No tengo la menor idea por qué no fuimos hasta allá. Sí, el premio Nobel Ok. El premio Nobel de literatura de Cervantes se lo ganó un colombiano. Felicitaciones, Colombia. Ok. A ver, felicitaciones, Colombia. Vamos a ver si el año que viene un cubano se lo gana. O un venezolano. Ok, o un venezolano, ¿no?
¿verdad? Pero ¿por qué no fuimos al premio Nobel? A ver, dígame usted solo, Jimmy, ¿por qué? Exactamente. Sí, claro, por el enforzamiento de la ley. Que le pedimos perdón a Cervantes. Ok, ya. Mire a dónde fuimos a dar con eso. All right. Entonces, tomamos el tema. La idea es esta. Cuando tomamos todos estos detalles del rompecabezas que estamos armando acá, basado en la Torah, ¿cuál es la figura que yergue? ¿Cuál es la figura que se levanta? Es una figura monárquica. Es una figura monárquica. Entonces, compara esto ahora con incidentes que aparecen en el Código Real. A Yeshua lo llaman unos discípulos y le dice: te vamos a nombrar rey de Israel. Y se escondió y salió huyendo. Declinó la oferta. Entonces, ¿cómo es eso? Si Yeshua no ejerció ningún tipo de reinado, ningún tipo de monarquía, si no fue ungido para ser rey en Israel, si no restauró la monarquía davídica, ¿sobre qué base vamos a decir que es el Mashiach? Cuando todo lo que hemos visto hasta aquí es una figura monárquica. Es una figura monárquica. Es que la Torah, además de darnos estos hints, estas alusiones al Mashiach como una figura monárquica, nos da otras asignaciones extraordinarias al Mashiach que no son monárquicas. ¿Cuáles son esas asignaciones? La vamos a ver en la próxima clase, que usted no se la puede perder. ¿Ok? Por nada del mundo se la puede perder. Señoras y señores, desde Miami para el mundo, shalom, shalom. Hasta la próxima.